va a sonar una redundancia, pero no puedo dejar de decirles que desde ayer con compañeros de Argentina estamos comentando todo el tiempo lo bien que se siente aquí. Les quiero agradecer a todos por la sonrisa, por el orden, por el respeto, creo que tenemos muchísimo que aprender de ustedes, humildemente, y especialmente agradecer a los organizadores. Quiero saber si me sale la girouette, es así, y Madrigal, así que muchas gracias. Bueno, en realidad hay algo que no estaba en mis planes, pero tengo la intuición de que nos puede venir muy bien, así que me gustaría invitarlos a pararse. Ufa, yo sé que viene ahora el ufa porque estábamos muy cómodos, pero yo aprendí en coaching que la comodidad es un enemigo. Elijan un espacio y marquen visualmente, en mi caso es la palabra C, de la palabra cerebro, la letra C, marquen ese punto. Guárdenlo en su hipocampo por un minutito y sin mover los pies, así, parados, centrados, enraizados, bajando ya el brazo, les voy a pedir que cierren los ojos, que hagan una inhalación profunda, sientan que el oxígeno llega a todos los puntos de su estructura muscular y de su cerebro, ¿por qué no? Me encantaría poder hacer la experiencia si contáramos con 3 horas y media, no, o si el número de personas fuera más pequeño, pero bueno, me conformo con contarles cómo generalmente introduzco este tema. Fíjense que lo que hago generalmente es una imagen, como bien podría ser esta, por tan poco tiempo como les mostré a ustedes, y les pregunto qué vieron, ¿sí? Y es siempre sorprendente la variedad de respuestas. Hay personas que se centran, que ven el contraste. Entonces dicen, vi pobreza, desolación y riqueza y abundancia. Vi tristeza y felicidad. Vi gente que no la pasaba muy bien y gente en un afiche que estaban muy felices. Hay personas que integran y dicen, yo vi esperanza, yo vi un medio más bien oscuro, pero con una cierta claridad. Hay quienes integran tanto que las personas que están en el afiche pasan a formar parte de la escena. Otros se centran en los detalles. Yo vi tantas personas a su derecha, uno de ellos tenía una bicicleta. Otros son muy fácticos en su descripción y hablan de acciones. Había una persona de mediana edad que iba empujando una bicicleta mientras un niño estaba sentado con la cabeza hacia abajo. Otros son muy emocionales al describir la imagen. Entonces ven esto, tristeza, desolación, devastación. Siempre hay gente que ve una situación de guerra. Entonces hasta ven soldados con cascos y un lugar que fue devastado por una explosión o por bombardeos. ¿Sí? Hay quienes ven gente sin hogar. Nuestro cerebro sabemos que puede tomar hasta 7 bits de información simultáneamente. Cuando el tiempo es tan corto, va a tomar entre 5 y 9 pedacitos de información y de acuerdo a eso es la percepción que nos queda de lo que vimos. Dicho sea de paso, les muestro. ¿Dónde dirían que fue tomada la fotografía? Muchas veces nos dicen que en algún lugar de Oriente. La fotografía fue tomada en un pueblo de Perú. Y si miran con atención, no hay una situación de guerra explícita. Probablemente ese color verdoso haga que hagamos la conexión con el uniforme militar o con la situación de guerra, ¿no? Hay quienes ni siquiera ven los edificios que están al fondo, los edificios modernos. Algunos ponen el foco en el primer plano y otros atrás. Y les decía, esto en realidad es fascinante
muy interesante cuando se trata de una experiencia así en un salón con un grupo de personas que discuten sobre una fotografía. Pero ¿qué pasa en la vida real? ¿Qué pasa en el día a día? ¿Qué pasa con una situación entre alumnos, o entre docentes y alumnos, o entre docentes y directivos, o entre directivos o docentes y padres? Cada uno a veces tiene una percepción diferente de la misma situación. En programación neurolingüística nosotros decimos el mapa no es el territorio. El territorio es la realidad. El mapa es la representación que hacemos de ese territorio, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un mapa diferente sobre el mismo territorio. Es como cuando vamos a una librería escolar y tenemos un mapa con división política, otro con accidentes geográficos, un mapa de la flora y la fauna, un mapa solo de relieve, siempre del mismo territorio. Y eso nos ocurre día a día, ¿no? El mapa no es el territorio. ¿Y a ustedes les parece que tener percepciones diferentes es un problema en sí? No, veo algunas. No, imagínense si todos tuviéramos absolutamente la misma percepción de todo. Sería muy aburrido y nos perderíamos lo que significa la diversidad, ¿no? En cada uno de los aspectos. El conflicto surge cuando cada uno de nosotros cree que su manera de ver una situación es la manera, la única, la razonable, la más lógica. Y ahí es cuando nos trabamos en una batalla, en una discusión interminable, donde cada uno lo que quiere es tener razón, sin indagar sobre la percepción del otro, sobre el mapa del otro, sin interesarnos por qué es lo que el otro ve, sin interesarnos por el modelo mental que tiene el otro. Entonces, vamos a ver qué son modelos mentales. Rosana hizo una introducción sobre los modelos mentales. Y fíjense que, según Peter Senge, dice que son supuestos profundamente arraigados, son generalizaciones, ilustraciones, imágenes o historias que influyen sobre cómo entendemos el mundo, pero también, consecuentemente, sobre cómo reaccionamos, cómo accionamos, cómo actuamos en ese mundo. Es ni más ni menos que un par de anteojos que nos ponemos a través de los cuales vemos eso que llamamos realidad. Entonces, con mucha naturalidad, cada uno de nosotros vive de acuerdo a su realidad, ¿sí? Los mapas mentales son como el aire, fundamentales para vivir. Hasta hace poco se creía que nuestro modelo mental empezaba a formarse en el momento de nacer. Ahora está comprobado que ya en la vida intrauterina el embrión, el feto, el bebé que va a nacer, ya está conformando su propio modelo mental. A partir de reconocer la voz materna, a partir de escuchar los ruidos que ocurren alrededor, a partir de familiarizarse con ciertas melodías, con ciertas voces, con ciertas actividades en determinadas horas del día, ya comienzan a tener un esbozo de modelo mental con el que van a empezar a interactuar con el mundo. Y así como son fundamentales para vivir, son invisibles, como el aire decíamos. Pero a diferencia del aire, los modelos mentales son diferentes para todos, son personales. Y acá está la cuestión. Y estos modelos mentales entonces le van a dar sentido a lo que vivimos cada día, a nuestra realidad, que va a ser diferente para cada uno de nosotros y van a afectar todos nuestros dominios. Mi modelo mental va a afectar mi dominio social, mi dominio mental, mi dominio laboral. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Y cómo se conforman los modelos mentales? Podemos decir que son la consecuencia de varios factores. Algunos de esos factores, por ejemplo, la biología, el lenguaje, la cultura y la historia personal. ¿De qué manera la biología condiciona
no vamos a decir determina, pero vamos a decir condiciona nuestros modelos mentales. Esto es sumamente interesante porque, a ver, nuestra neurología es lo que nos permite formar determinados modelos mentales. ¿Desde qué punto de vista? Los seres humanos tenemos limitaciones fisiológicas. Por ejemplo, un perro puede escuchar un silbato ultrasónico y los seres humanos no. Un murciélago puede actuar en la más completa oscuridad, mientras que nosotros no podemos. Justamente por estas limitaciones que tenemos, es que las personas inventamos instrumentos para expandir el rango de nuestra percepción sensorial. Instrumentos como, por ejemplo, el radar o el estetoscopio. ¿Sí? ¿Y por qué lo hacemos o para qué lo hacemos? Porque hay un concepto fundamental. A mayor percepción, mayor posibilidad de accionar. Dicho de otro modo, cuanto más pobre, más limitada es la percepción que tenemos de una situación, menos acciones tenemos a disposición en respuesta a esa situación. ¡Wow! Nos conectemos con la misión que tenemos de educar. Cuanto menos percibimos de lo que ocurre, actuamos más pobremente, de manera menos funcional. Qué importante esto de tratar de ampliar nuestra propia percepción sensorial, ver más allá, escuchar más allá, oler más allá, sentir más allá, trascender los límites, ¿no?, de nuestra propia percepción sensorial limitada al principio. Pero no solamente si nos comparamos con otros seres del mundo animal, esto es importante. En nuestra misma especie. Imagínense un daltónico y una persona con una percepción visual normal, podríamos decir, mirando un mismo paisaje. Cada uno de ellos va a ver un paisaje diferente, pero la realidad es la misma. Lo que cambia es su capacidad visual. O, a ver, otro ejemplo podría ser una persona con una circulación deficiente en un ambiente puede sentir frío, mientras que otra puede sentir calor. Y la temperatura es la misma. Sus biologías son diferentes. La percepción interna es diferente. Eso nos pasa constantemente. Y no podemos hablar de biología sin hablar de nuestro cerebro. Rosana habló de predominancia hemisférica, ¿no? Tenemos una situación frente a nosotros. Imaginemos que tenemos una predominancia hemisférica derecha. Vamos a ver esa situación de manera más general, más holística, más intuitiva. Vamos a ver más alternativas, mientras que una predominancia hemisférica izquierda hará que yo pueda ver más detalles en esa misma situación. Y por lo tanto, que pueda procesar la situación de manera más lógica, más secuencial, más analítica, y esto condiciona nuestros modelos mentales. Y ni hablar de la química de nuestro cuerpo, de la química cerebral. Nos vamos a ocupar de esto más en detalle en unos minutos. Pero ustedes saben que los neurotransmisores, esos mensajeros químicos que nos recorren, hacen que yo pueda ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. O que pararme frente a una clase pueda significar para mí un gran desafío y una gran situación de aprendizaje y me llene de entusiasmo, o que me paralice de terror, dependiendo de qué neurotransmisor es el que está bañando mis neuronas y recorriendo mi cuerpo en ese momento. Indudable la influencia de nuestra biología. Dijimos que el segundo factor es el lenguaje. Somos seres lingüísticos, ¿no? El lenguaje es, de alguna manera, la base, el medio donde se estructura la conciencia del ser humano. Gracias al lenguaje nos comunicamos con nosotros y con los demás sobre lo que existe alrededor y lo que existe en nuestro interior.
Vemos aquello que podemos nombrar. ¿Tiene sentido solamente aquello que podemos pasar a través del lenguaje? Y si no, yo les voy a pedir que respondan con un gesto o con una acción a esto que les voy a decir ahora. Cough up. Cough up. ¿No? Poca respuesta. ¿Por qué será? Porque lo que escucharon son sonidos, dos vocablos cortitos, explosivos, que no nos dijeron mucho, a menos que sepamos realmente qué es lo que significa. Si yo dijera esos dos vocablos cortitos, en Gran Bretaña, por ejemplo, alguien podría llegar a sentirse un poquito incómodo en un determinado contexto. Por ejemplo, estamos en un restaurante, todo el mundo sacó su tarjeta, su dinero para pagar, y la persona que no metió la mano en el bolsillo podría llegar a sentirse un poquito incómoda. Porque ese cough up es un phrasal verb, una frase verbal, que quiere decir algo así como, en mi país decimos poniendo estaba la gansa. No sé si les suena. No, es como, vamos, es hora de pagar aunque no tengas ganas. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo solamente existe eso que podemos nombrar, que tiene significado para nosotros desde lo lingüístico. Y esto, bueno, nos estamos yendo a culturas diferentes, continentes diferentes e idiomas diferentes. Pero ¿saben que existe dentro de un mismo territorio geográfico? Yo vengo del norte de Argentina, de la provincia de Salta, pero ya casi cayéndonos del mapa, a 50 kilómetros del límite con Bolivia. Es una zona donde hay comunidades aborígenes variadas diría, ¿no? Entonces, ¿qué harían ustedes si estuvieran visitando a un amigo que vive en esa zona y su hijo o hija viniera corriendo y les dijera, mamá, el Juancito me está chuchando? ¿Qué le estarán haciendo? ¿Qué le estará haciendo Juancito a su hijo? ¿Qué se imaginan? Pegando, molestando, pisando, asustando, amenazando. ¿Cómo? ¿Saben que chuchando es un término que se usa en el norte de mi país, que tiene el significado, viene de chuchas. Las chuchas en quechua son las crines de los caballos o los cabellos de las personas. Entonces, chuchando es esto, me está tirando el pelo. En este momento yo vivo en el centro del país, en Buenos Aires. Las personas en Buenos Aires no saben lo que quiere decir. Eso es una carga lingüística, un bagaje lingüístico que yo llevo, porque parte de mi historia personal está en el norte, y que sin embargo hace que mi modelo mental desde ese punto sea diferente al modelo mental de las personas que conviven conmigo. Fíjense la importancia del lenguaje, ¿no? Incluso desde que pisamos Chile ayer, nosotros notamos una diferencia en el uso del lenguaje de ustedes. Hay como más formalidad, como más propiedad en algunas situaciones. En Buenos Aires hay más informalidad, me parece, hablamos un poquito peor y como que todo es aceptado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo seguramente nuestros modelos mentales han sido modificados por eso como los de ustedes, por el lenguaje, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Yo les pido que todo lo que vayan escuchando lo vayan trasladando de alguna manera a las situaciones áulicas o las situaciones escolares, después vamos a entrar más en el tema. El tercer filtro, la cultura. ¿Quién puede negar la influencia de la cultura en los modelos mentales? ¿Quién podría, no? Fíjense que probablemente ustedes hayan visto esta figura, ¿sí? Esta figura, cuando se muestra a sociedades occidentales y se les pregunta qué ven, ¿qué responden generalmente las personas? Eso. Claro, un adulto y un niño, o una persona muy alta y una persona muy bajita,
dentro de una habitación donde hay una ventana, ¿sí? Sin embargo, un grupo de antropólogos mostró esta figura a algunas culturas africanas, sobre todo keniatas. ¿Y saben qué vieron? Para ellos, la línea vertical y las dos transversales era una palmera. Las figuras humanas tenían que ser una madre y su hijo, jamás el padre, por una cuestión cultural. Y esa madre lleva una caja, un peso, un bulto sobre su cabeza. Entonces lo que vieron es una madre y su niño protegiéndose del sol bajo una palmera. ¿Qué les parece? Y de nuevo, no tenemos por qué irnos a extremos de culturas tan diferentes. Me voy a permitir contarles una anécdota personal. Hace 30 años, cuando yo llegué a Buenos Aires de Salta, del norte, estaba en la sala de espera de un médico leyendo una revista y me llamó la atención una señora que estaba esperando como yo, le contaba a otra sobre las bellezas del paisaje norteño. Había llegado hasta la puna norteña, la puna jujeña, específicamente, y cuando terminó de describir las cosas lindas, emitió un juicio que hizo que yo dejara de leer la revista. Por supuesto, mostré como que la seguía leyendo, pero el juicio era, ¿sabés qué? La gente allá en la puna, estoy hablando de hace 30 años, ¿no?, son peores que los animales con sus hijos. Yo quedé en un estado de estupor y empecé a prestar más atención a lo que decía. Esta señora contaba que había ido con su familia en su camioneta, que pudo acceder a esos terrenos, y con sus hijos y su marido, y habían llegado hasta un ranchito allá arriba de la puna, donde había una oveja que parecía ser muy protagónica. Después, conversando con las personas, dedujeron que esa oveja les daba la leche con la que alimentaban sus hijos, una cantidad de niños que nunca terminaba de salir del ranchito, unos cargando a otros, los mayores a los menores, y con lo que hacían también el queso para alimentarse. Prácticamente no tenían acceso a otro tipo de alimentación más que la de su huertita, y eso que les mencioné, por la dificultad para llegar a otros lugares. Entonces, después de sacar fotos en la zona, la mamá de tantos niñitos se acerca a esta señora que estaba en la sala de espera y toma una de sus niñas de 6 años de la mano y se la ofrece para que la lleve con ellos. Se la da. Y esta señora estaba indignada y decía, son peores que los animales, regalan los hijos. Y yo, que conocía un poquito más la realidad, pensaba qué percepción diferente, qué percepción limitada, porque ese acto fue probablemente el acto de amor más puro que esa mujer pudo tener, porque generalmente lo que hacían, y no sé si se sigue haciendo, las condiciones han cambiado, era cuando estas familias, que aparte no sabían, no conocían el control de la natalidad, veían la posibilidad de que sus niños recibieran una educación y fueran alimentados, y veían una familia con niños de la misma edad, esto se hacía porque era este acto de renunciamiento que significaba mi niño va a tener posibilidades. Y trataba de convencer a esta señora de que su hija sabía limpiar, sabía lavar, sabía cocinar, sabía cuidar a niños más chicos, para que se la llevara, porque en ese contexto el hecho de que se les muriera la cabra era una tragedia mucho más grande que se muriera uno de sus hijos, porque la cabra era el alimento para todo el grupo familiar. Fíjense en el mismo territorio geográfico si la cultura no tiene un papel preponderante en nuestros modelos mentales, ¿no? Cualquier grupo humano, cualquier familia, cualquier empresa, cualquier institución educativa tiene su propia cultura, ¿sí?
Entonces, vamos a hablar un poquito más adelante de qué pasa cuando un grupo humano se culturiza, ¿no? Y comparte una misma cultura. ¿Se acuerdan cuál era el cuarto factor que conformaba nuestros modelos mentales? La historia personal, eso es. ¿Quién puede negar la importancia que la historia personal tiene en nuestros modelos mentales? ¿No? Las influencias familiares, los condicionamientos sociales, económicos, el nivel de educación, la forma en que fuimos tratados por nuestros padres, por nuestros maestros, la manera en la que nos relacionamos con otras personas fuera del entorno familiar, las primeras experiencias amorosas, las primeras experiencias laborales, la forma en que me independicé económicamente o no. Todo esto conforma todo este bagaje, esta cultura personal que hará que yo viva lo que vivo de la manera en la que la vivo. Me gustaría compartir con ustedes un video muy cortito sobre la influencia de lo que vivimos en el seno paterno, ¿sí?, sobre los demás. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it's back there, George? Go back where you came from. Learn this movie. Go back where you came. Go back where you came. What's wrong with you, Harry? Stop crying. Get over here. You don't want to think. I've had enough of you. I've had enough of you. Como dice el Talmud, que es la obra que recoge las discusiones rabínicas, las leyendas, leyes, tradiciones judías, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. ¿Sí? ¿Podremos hacer algo con eso? ¿Qué les parece? De hecho, estoy aquí porque creo que sí. Si no, sería bueno, averigüen cuál es su modelo mental y ya estamos. Acá me gustaría compartir con ustedes una parábola budista que habla de un viajero que llega a la orilla de un río y necesita cruzar el río. Entonces, no tiene más remedio que construir una balsa de troncos, ¿sí? Y exitosamente cruza el río con su balsa de troncos. Y cuando llega al otro extremo, se siente muy apegado a su balsa y la carga en sus hombros para atravesar un gran bosque. Y dice, pero ¿cómo voy a dejar la balsa? Si me sirvió, me fue de utilidad, hizo tanto por mí. Aparte, ¿quién sabe? Podría llegar a necesitarla. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas balsas de tronco cargamos como educadores sobre nuestras espaldas para atravesar bosques? ¿No? ¿Cuántas situaciones vivimos para las cuales nuestros modelos mentales no nos ayudan a encontrar la situación? ¿Será cuestión de descubrir cuáles son? ¿Será cuestión de dejarlas a la orilla? ¿Será cuestión de agradecer lo que esos modelos mentales hicieron? ¿Sí? Y ver qué es lo que necesito actualmente para cruzar un bosque. Si lo que estamos viviendo es una situación boscosa, seguramente la balsa de troncos no nos va a servir mucho. ¿Sí?
Fíjense que esto me recuerda a una experiencia que probablemente hayan escuchado con un grupo de monos que se encerraron en una jaula hace muchos años. Un grupo de científicos encerró un grupo de monos en una jaula donde pusieron un plátano con fruta en el medio. Entonces, cuando los monos empezaron a trepar el tronco para alcanzar la fruta, los científicos habían conectado una manguera de bomberos y les lanzaron un chorro a alta presión y los derribaban del tronco como para que no tuvieran ganas de alcanzar la fruta. Por supuesto, los monos intentaron 3 o 4 veces y cada una de estas veces fueron derribados por el chorro de agua. ¿Qué les parece que hicieron a partir de ahí? Abandonaron. El tronco fue tabú directamente. En ese momento, cuando los científicos detectaron que el tronco era tabú para los monos, desconectaron la manguera. ¿Y qué hicieron? Intercambiaron uno de los monos por un mono nuevo. Por supuesto, el mono nuevo, ¿qué hizo cuando llegó? Intentó trepar el árbol. ¿Y qué hicieron los demás? Tremenda golpiza disuasiva. Una y otra y otra y otra vez, hasta que ese mono, que nunca había recibido el chorro de agua, pero sí la golpiza, dejó de intentarlo. A todo esto, la manguera seguía desconectada. Entonces, los científicos empezaron a intercambiar cada uno de los monos que restaban, hasta que llegó un momento en que no había monos que hubieran recibido el chorro de agua. Aún así, seguían actuando de la misma manera. Seguían dando golpizas a los monos que intentaban trepar y conseguir la fruta. Lo más tragicómico, por supuesto, es que pudieran haber sacado la fruta que querían y no hubiera ocurrido absolutamente nada. Y ya a esta altura, todos los monos eran monos aculturados, aceptados por el entorno, una vez que aceptaron el tabú, pero que no sabían por qué motivo no podían subir. ¿Les resulta familiar? ¿No nos pasa a veces eso? Que sabemos que lo hacemos porque así lo hacen los demás y siempre funcionó y ya está. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, entonces, ¿de qué podemos hablar acá? Estamos hablando de modelos mentales, pero ya no personales, modelos mentales colectivos, que son los modelos mentales que un grupo empieza a construir en base a experiencias. ¿Qué hace un grupo de docentes que conviven en una institución ante los desafíos que tienen? Desarrollan una manera, primero, de interpretar esos desafíos y segundo, de responder a ellos. ¿Sí? ¿Y hay algún problema con eso? ¿Con desarrollar una manera conjunta, colectiva de interpretación? No. El problema es cuando esa manera se transforma en la única manera de responder a esos desafíos. ¿Sí? Entonces, no lo hacemos de otra manera, porque siempre se hizo así. Entonces, podemos decir que los modelos mentales colectivos se fosilizan y no nos damos cuenta. ¿Sí? Y seguimos actuando. ¿Y qué pasa cuando alguien viene de afuera con nuevas ideas, con nuevas acciones? De alguna manera, metafóricamente hablando, a veces le damos una golpiza, ¿no? Para que no siga intentando, porque no se puede alcanzar la fruta así. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué podemos hacer para evitar esa fosilización de los modelos mentales? ¿Tienen una idea? Una idea muy cercana, que todos conocemos, que nos es común a todos hoy aquí. Esto, la presencia de ustedes, de nosotros aquí hoy, es una poderosa manera de evitar la fosilización de los modelos mentales. Esto de llenarnos de preguntas, esto de ir más allá de los límites que nuestra genética nos da, para empezar a desafiar la certeza, que es el principal enemigo del aprendizaje. Cuando estoy segura de algo, dejé de aprender. ¿Qué más podemos hacer para evitar la fosilización de los modelos mentales? ¿Se les ocurre? Estar acá, informarnos, escuchar cosas a veces raras, probarlas, compartirlas, reunirnos, debatir, discutir, sinergizar, trabajar en equipo, ¿sí? Y fundamentalmente
conectarnos con nuestra pasión, reconectarnos con nuestra vocación. En la vorágine de todos los días, a veces nos olvidamos de para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué. Estar aquí juntos, hablando de educación, hablando de cosas nuevas, es eso, es reconectarnos con nuestra pasión. ¿Escucharon hablar de Sir Ken Robinson? Buenísimo. Fíjense, lo que Sir Ken Robinson dice es absolutamente importante descubrir nuestro elemento. ¿Y qué es nuestro elemento? El elemento es el lugar en nosotros mismos donde convergen nuestras capacidades naturales y nuestra vocación, el deleite, el placer, la pasión por lo que hacemos. Ese es el elemento, es el punto de encuentro entre nuestras habilidades naturales y nuestras inclinaciones personales. O sea, y esto me recuerda, hoy la doctora Céspedes hablaba de los talentos, ¿no? Justamente tiene que ver con eso. En definitiva, como responsables de la educación, nuestra misión en última instancia es lograr que los jóvenes, mientras permanecen en las instituciones educativas desde la primera infancia hasta la adolescencia o más allá, descubran su propio elemento. Descubran qué les apasiona, para qué son buenos naturalmente, qué les enciende la llamita de la motivación. Eso, si logramos darles eso, si logramos darles esa información, con esa información, más adelante, lo que hacemos es justamente desarrollar las competencias, como decía Amanda. Pero tenemos que descubrirlo, tenemos que buscarlos, tenemos que juntarnos para hablar de esto, tenemos que tender un puente con ellos, un puente entre nuestros modelos mentales y los modelos mentales de ellos, que de hecho son diferentes. Entonces, tenemos que abrazar una nueva concepción de las habilidades humanas y en cada salón de clase, en cada oficina de la institución educativa, conversar sobre cuál es el ambiente que generamos para que esas habilidades, para que esos talentos florezcan o se desvanezcan. Y eso sí está en nuestras manos. Con el apuro, con el objetivo que tenemos que cumplir, con la currícula, nos olvidamos que lo mejor que se pueden llevar es eso, conocerse a sí mismos y sentir que son valiosos. Eso lo podemos lograr nosotros. Podríamos decir que nuestra responsabilidad es crear más estados endorfínicos y menos estados adrenalínicos. Las endorfinas son las hormonas de la felicidad, decimos, del entusiasmo, ¿sí? Y de nuevo, ¿cómo podemos crear estados endorfínicos en una clase? Por ejemplo, estableciendo ese rapport del que les hablaba, comunicándonos, estableciendo contacto visual, nombrando a los alumnos por su propio nombre, reconociéndolos, conociéndolos y reconociéndolos, incorporando, por ejemplo, la actividad física en la clase, el movimiento, no solamente en las clases de educación física, hacer algún tipo de actividad que justamente genere ese alto nivel de endorfinas. ¿Tienen ganas de subir un poquito las endorfinas? Perfecto, entonces los invito. De nuevo, si se paran mejor, busquen un compañero y pónganse de a dos frente a frente. Palmada, dos, palmada, uno, palmada, uno, palmada, dos, palmada, uno, palmada, uno. Cada vez más rápido. Hacer estos pequeños cortecitos en la clase cambian absolutamente la atmósfera. Así que súper recomendables. Decíamos, para provocar estados endorfínicos, incorporar el movimiento, porque aprendemos no solo con el cerebro, con todo el cuerpo. ¿Cómo más podemos provocar endorfinas? Introduciendo el humor, la risa, ¿sí? Yo los observaba cuando Hernán daba su exposición
Y claro, nos reíamos todos y teníamos tanto interés en ese momento, como que nos despertamos, ¿no? A pesar de que él hablaba de esto de establecer el contacto visual para atraerlos, yo creo que él nos trajo muy bien, sin mencionarlo, pero haciéndolo, con el humor, con la risa. Otra manera de producir estados endorfínicos, recordando experiencias placenteras de aprendizaje, ¿sí? Salirnos un poco de la situación de evaluación. Experiencias placenteras de aprendizaje donde todos nos sentimos muy bien, donde nos fue muy bien en alguna experiencia de campo, recordarlo permanentemente, porque eso también libera endorfinas. Otra manera, la relajación, la práctica del yoga, por ejemplo. ¿Por qué la relajación libera endorfinas? Porque cuando nos relajamos, nuestra mente consciente suelta el control que lo toma la mente inconsciente. Y mientras estoy relajado, se produce una regulación bioquímica que regenera tejidos y células, cosa que no ocurre cuando estoy en situación de estrés. ¿Sí? Fíjense qué importante esto. Una visualización en la clase, 2 minutos de visualización logran este efecto. El comer chocolate también eleva el nivel de endorfinas, súper recomendable. Las actividades al aire libre, por supuesto, el contacto con la naturaleza. La música, introducir la música según el momento de la clase. La música barroca, por ejemplo, súper recomendable. Las ondas de la música barroca acompasan las ondas cerebrales. Según el tipo de música que escuche, es lo que voy a lograr. Los conciertos brandenburgueses de Bach, por ejemplo, excelentes, ¿sí? Y un clima como el que vivimos acá, de cordialidad, hace que nuestras neuronas espejos también lo repliquen permanentemente. Cuando nosotros provocamos estados endorfínicos, ¿saben qué parte del cerebro se irriga? La parte anterofrontal, el lóbulo frontal. Y ahí podemos acceder a nuestros recursos internos y a funciones superiores. Sin embargo, vamos a los estados adrenalínicos. ¿Cómo evitar los estados adrenalínicos, que son el resultado de un alto nivel de ansiedad, de miedo? ¿Cómo evitarlos? Evitando el uso de poder, evitando el etiquetar a las personas, el emitir juicios sobre la identidad de los alumnos. Las comparaciones provocan estados adrenalínicos, los gritos, la violencia, la escucha pobre. Cuando nosotros estamos en un estado adrenalínico, ¿saben qué parte del cerebro se activa, se irriga? El cerebro reptiliano, el instintivo. Y cuando mi cerebro reptiliano está funcionando, las opciones que tengo son luchar, confrontar, huir, evadir, escaparme o paralizarme. No es precisamente lo que necesitamos en un salón de clases, ¿no? Entonces, todo esto de lo que estábamos hablando ocurre en el cerebro mamífero, en el cerebro medio, el emocional, el químico. Estamos hablando de química cerebral, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver la química cerebral con pararme frente a una clase y dar mi materia? Muchísimo, porque el concepto fundamental es, cada vez que un pensamiento se ilumina, nosotros liberamos neurotransmisores, mensajeros químicos. Nuestro cuerpo reacciona y siente de una determinada manera. Será cuestión entonces de que los docentes prestemos atención a los pensamientos que tenemos sobre la materia que damos, sobre los alumnos, para generar la química corporal que necesitamos para que nuestros alumnos aprendan, ¿sí? Y acá no puedo dejar de mencionar al doctor Joe Dispenza, que dice, él habla de nuestro mayor regalo. Nuestro mayor regalo, ¿saben cuál es? Lo que nos hace más humanos, lo que nos hace, como decía Rosana, lo que nos da la posibilidad de planificar, de prever las consecuencias.
es nuestro lóbulo frontal, que está justo detrás de la frente. Es un regalo que a veces no usamos. Si nosotros lo que queremos es trascender los modelos mentales, si queremos ir más allá de los límites de nuestros modelos mentales básicos, tendremos justamente, si lo que queremos es pensar, si lo que queremos es innovar, si lo que queremos es crear, si lo que queremos es llegar a un estado tal de armonía, de serenidad, de autocontrol, para cortar con ese circuito de reacciones químicas, tendremos que aprender a usar mejor nuestro lóbulo frontal y sobre todo enseñar a nuestros alumnos que aunque no lo tienen totalmente desarrollado, es un proceso. Enseñar que tenemos este regalo que hace que seamos más compasivos, más comprensivos, más serenos, que aprendamos mejor. Creo que ese es el gran desafío que tenemos, usar esta maravilla y enseñar a usarlo. En mi opinión, creo que esto es ni más ni menos que el paso entre la mediocridad y la grandeza. Muchísimas gracias. Ahí va.